todos los niños tienen una tía preferida. Y yo no fui la excepción. Yo tenía una tía preferida y su nombre era Felicita de la Concepción. Y todo el mundo le decía Conchi. Y mi tía Conchi, mi titi Conchi, era la hermana mayor de mi mamá. Y una de las cosas que a mí me atraía de mi tía era que ella era todo lo que mi mamá no era. Era lo opuesto a mi mamá. Mi mamá era muy seria, era muy formal, mi mamá no guiaba, mi mamá era una persona muy de su casa, y mi tía Conchi era vivaracha, ella era atrevida, ella decía todo lo que pasaba por la mente, ella tenía un carro de moda que en aquel tiempo era el Volkswagen pequeño, ¿verdad? Y yo estaba siempre fascinado con ella. Cuando ella llegaba del trabajo, pues me montaba al auto y nos íbamos a dar vueltas. A veces llegábamos hasta donde trabajaba mi mamá y a ella le gustaba llevarme al trabajo de mami cuando yo estaba lo más sucio posible. Cuando me había arrastrado por el piso y estaba lleno de cuanto polvo había, pues entonces a ella le gustaba decir, bueno, ahora te vamos a llevar para que tu mamá te vea y ponga el grito en el cielo. Y a mí me encantaba andar con ella. En esos tiempos, mi tía comenzó a tratar de saciar una sed espiritual. Porque todo el mundo en algún momento de la vida tiene un momento de sed espiritual. Y, ¿verdad? Como su temperamento era ese, el de ser tan alocada y tan vivaracha, ella intentó muchas cosas. Ella probó muchos movimientos religiosos, desde el espiritismo hasta el yoga. Pero, por un tiempo relativamente largo, ella se ubicó con un grupo que en aquel momento se le decían Unity. Ese grupo todavía existe. Y esa palabra es una palabra inglesa que quiere decir unidad. Y a pesar de que yo no iba a la iglesia y que yo era un niño, yo sabía que no era una iglesia común y corriente, porque ella misma me había dicho que no era una iglesia común y corriente. Yo sabía que no se parecía a la iglesia católica y que no se parecía a las iglesias evangélicas, que tenía unas enseñanzas distintas a los demás. Y mi tía comenzó a cambiar su forma de hablar. Y un día, hablando de Jesús, dijo, Jesús, nuestro hermano mayor. Y eso a mí me chocó. Yo encontré esa frase extraña, tan extraña que se me quedó en la mente el resto de la vida. Yo encontré la expresión chocante, y mire, acá entre usted y yo, hasta un poquito irrespetuosa. ¿Cómo eso usted le va a decir a Jesús hermano? Con el tiempo, yo llegué a la fe cristiana. Y entonces, cuando comencé a estudiar un poquito de lo que era esto de la religión y de la fe cristiana, escuché que estos hermanos de Unity son personas que tienen una teología muy rara. Se llama el unitarismo. Y es una teología particular que propone que el ser humano debe vivir en una unión mística con el mundo y la naturaleza, que Dios está en todo. Y por eso a veces ellos se saludan y dicen, el Dios que está en mí saluda al Dios que está en ti. Y piensan que en los árboles, en la grama, en los animalitos está Dios también. Y yo pensaba que esa teología de mi tía, de decir que Jesús era nuestro hermano, se debía a eso. Hasta que un buen día leí el 2º capítulo de la epístola a los Hebreos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahí encontré que Jesús no tiene temor y no tiene vergüenza de decir que es nuestro hermano. Versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este texto es complicadísimo. Y este texto trata sobre la relación de Dios con el ser humano. El texto afirma la humanidad de Jesús y afirma la solidaridad de Jesús con la humanidad. Este texto presenta a Jesús como aquel que representa a Dios ante los seres humanos y a los seres humanos ante Dios. Él en sí mismo cumple la voluntad de Dios y nos abre el camino de la salvación, el camino al futuro. Hebreos 2:10 afirma la obra redentora de Jesucristo, quien ha abierto el camino a la salvación. Jesucristo ahora permite que por medio de esa salvación los seres humanos seamos llamados hijos e hijas de Dios, y por eso Jesús, el Hijo de Dios, viene a ser nuestro hermano mayor, porque nosotros hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Aquí llegamos a uno de los puntos centrales de la epístola a los Hebreos. Si usted lee el capítulo 1 de Hebreos, va a encontrar que allí se dice que Jesús era superior a los ángeles. Si usted lee el capítulo 2, va a encontrar este mensaje diciendo que Él es el que representa a la humanidad delante de Dios. Y así llegamos a la pieza fundamental de la doctrina cristiana sobre Jesús. Jesús, el Cristo, es el Dios hombre. No es medio Dios y medio hombre. Es completamente Dios y completamente humano. Y esa doble naturaleza es el elemento que hace posible la salvación. ¿Por qué Jesús es nuestro Salvador? Porque en Él estaba la plena humanidad y la plena divinidad abriendo el camino al futuro. La exposición tradicional de esta doctrina es la siguiente. Dios es un ser divino y trascendente. Y la humanidad, que fue creada para vivir en comunión con Dios, ha caído presa del pecado. Nuestro pecado nos separa de Dios. Aunque Dios nos ama, Dios no puede pasar por alto nuestra maldad y nuestro pecado. Porque Dios no puede negar la justicia, porque Dios es justo. Dios tampoco puede negar su santidad. Y entonces lo que encontramos es una gran brecha entre el ser humano y Dios. En un lado está el Dios que nos ama, pero que es santo y justo. Y en el otro lado estamos nosotros, los seres humanos, que somos pecadores e injustos. ¿Cómo vamos a llegar a Dios? ¿Cómo vamos a llegar a Dios? Necesitamos un camino. Es más, necesitamos un puente que se estreche sobre esa brecha. ¿Quién puede interceder ante Dios para salvar a la humanidad? ¿Quién puede servir como mediador? Pues mire, un ángel no podía. Porque los ángeles no conocen la vida humana. No saben lo que es pasar hambre. No saben lo que es pasar sed. No saben lo que es ser tentado. Pero por otro lado, un mero ser humano no podía llegar a las mansiones celestiales por sus buenas obras. Por lo tanto, el mediador tenía que ser Dios y ser humano. Tenía que ser divino y tenía que ser al mismo tiempo representante de los hombres y de las mujeres de este mundo. O sea,
Necesitábamos un Dios hombre, un Dios ser humano. Era la única persona que podía abrir el camino a la salvación y hacer ese puente para llevarnos del pecado a la salvación. Hebreos afirma que la cruz es el puente. Jesús es el perfecto mediador entre Dios y la humanidad. Su naturaleza divina le permite pleno acceso a Dios. Y su naturaleza humana le permite identificarse plenamente con usted y conmigo, con la humanidad. Jesucristo, al morir en la cruz, cargó con él todos nuestros pecados. Jesucristo, al morir en la cruz, cumplió con todas las exigencias, haciendo el sacrificio perfecto para limpiar nuestros pecados. El Hijo ha pagado nuestra deuda. Él ha pagado nuestra deuda porque ha ofrecido el sacrificio perfecto. Jesús ha abierto el camino a la salvación. Jesús ha abierto el camino a la santidad. La distancia entre el Dios Santo y el ser humano pecador ha sido acortada. El reino de los cielos se ha acercado por medio de la sangre de Jesucristo. El abismo que nos separaba ya no existe. Ha sido salvado porque el madero de la cruz ahora es el puente que nos da acceso a la presencia de Dios. Mis hermanos, mis hermanas, estas son buenas noticias. Y este es el mensaje principal de la Navidad. Nosotros a veces, cuando pensamos en Navidad, lo único que tenemos en nuestra mente es el bebé, el niñito, envuelto en pañales, qué lindo se ve, los regalos, la fiesta, el amor y la comunión familiar. Y se nos olvida que el mensaje central de la Navidad es que Dios se hizo ser humano para salvar a la humanidad perdida. Dios se encarnó, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y sufrió como nosotros. Cuentan que una vez habían unos vagabundos, unos deambulantes, en un zaguán, en un callejón. Y uno comenzó a maldecir a Dios y decir, si Dios quiere ver cómo vivimos nosotros, que venga aquí, que pase hambre, que busque trabajo, que reciba un macanazo de un policía, que venga. Y uno de los otros vagabundos dice, pero es que Dios hizo eso. ¿Cuándo? En Cristo Jesús. Él tuvo hambre y frío, tuvo calor y tuvo sed. Supo lo que es la enfermedad, lo que es la injusticia. Sufrió lo que sufrimos tú y yo. Y por eso tenemos en Él alguien que nos comprende. El mensaje de la Navidad no debe ser trivializado. Más allá de la fiesta y de los regalos, más allá del niño y del pesebre, está este escandaloso mensaje de la cruz. Dios se ha hecho ser humano en Cristo. Dios se ha acercado a nosotros para salvar al pecador, para salvar a la humanidad pecadora. Dios ha provisto un puente para nuestra salvación.